los grupos vulnerables, a la salud, a temas que sean de relevancia nacional. Entonces, para poder hacer una reforma económica como la que se quiso hacer, era necesario un diálogo más abierto. Entonces, el gobierno que en un principio se vendió como el gobierno del diálogo, de la paz, terminó equivocándose y no hizo el diálogo, es lo que llama la atención la Comisión Interamericana, y finalmente tuvimos malas decisiones consecutivas. Llamar a que no se va a dar un paso atrás a las medidas económicas, lo que ya empieza a movilizar a la gente, que la Comisión Interamericana reconoce que no es un delito movilizarse. No, porque están en los convenios internacionales, derecho a la resistencia, por supuesto, la Constitución reconoce el derecho a la resistencia y el derecho a la protesta social, por supuesto, con los límites que es tratar de no violentar los derechos de las otras personas, pero el problema es que el Estado, en lugar de tratar de hacer respetar los derechos, generaba situaciones de conflicto. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, se había decretado el estado de excepción, el toque de queda, y empezaron a sacar tanquetas. Inevitablemente la sociedad no tiene conocimiento de cuál es la diferencia entre un tanque y una tanqueta, entonces lo que causaban era pánico social. Y lo que se veía son tanques que nos vienen a reprimir, nos van a matar. Entonces, si ya estaban desplegados los movimientos indígenas y ya estaban llegando a Quito y le sacan las tanquetas, por supuesto la gente se va a asustar y no va a tener una situación de bueno, voy a calmarme porque viene una tanqueta, más bien al contrario. Entonces exacerba el asunto, la situación de conmoción. Por supuesto. Entonces, y más allá de eso, nos dimos cuenta, y esto es una crítica en general, que no tenemos una política de seguridad. En lugar de tratar de hacer un comité de seguridad para tratar de abordar desde todos los puntos, empezamos a tener en televisión nacional mesas cortas de diálogo con un ministro, con otro ministro, para tratar de informar, que terminó siendo desinformación. ¿Por qué? Porque estaban los políticos por un lado en los medios de comunicación grandes y por el otro estaban los medios de comunicación social, la comunicación comunitaria, la comunicación de la sociedad civil. Y este contraste, en lugar de ser de comunicación, empezó a hacerse los unos contra los otros, y ahí entonces tuvimos un frente de violencia en las protestas, tuvimos un frente de pelea en los temas de comunicación social y tuvimos un frente de conflicto entre política, porque después empezaron las especulaciones de quiénes están detrás de la violencia. Entonces los indígenas, hubo un momento que la CONAIE dijo, realmente no es un tema de nosotros y se está saliendo de las manos. ¿Qué está pasando? Entonces, todo empezó a declinar y finalmente terminó en un estallido de violencia en el que la policía incluso empezó a ingresar a establecimientos y zonas seguras de descanso. Empezó a atacar a personal, a estudiantes universitarios que estaban tratando de hacer voluntariado. Entonces empezaron a hacer esa imagen que nosotros habíamos observado de estudiantes de medicina vestidos de blanco y haciendo un cordón de seguridad. Entonces, realmente es inevitable darse cuenta que hubieron vulneraciones de los derechos humanos. Tampoco se puede desconocer que hubo violencia y destrucción por parte de personas particulares, pero ¿cómo debe llevarse a cabo eso? 27 personas les formularon cargos por terrorismo a los que entraron a la Contraloría. Y ahora resulta que, como no tienen indicios, le reformularon cargos a destrucción de expedientes, a daño a bien público. Entonces, uno se da cuenta de que no hay ni siquiera una delimitada línea investigativa o efectiva de línea investigativa para cumplir otra de las recomendaciones. Entonces, la Comisión Interamericana no dice solo respete los derechos humanos, sino que también hay otro punto que le dice investigue o busque efectivamente a los responsables de los posibles cometimientos de delitos. Porque, ojo, el informe de la Comisión de la Verdad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es únicamente para las víctimas, a pesar de que tiene el mayor peso, sino que también recolecta otros temas. Entonces, escuchar declaraciones de la Cancillería de que no le parecen los protocolos de la Comisión Interamericana, a pesar de que tenemos un Estado que ha ratificado convenciones y cartas, llama la atención también que secretarías de Estado, en lugar de tratar de promover estos temas, empiecen a decir que
es necesario investigar a profundidad el cometimiento de los delitos, como sucedió con la Secretaría de Derechos Humanos. Claro, la Secretaría de Derechos Humanos le pidieron justo en estos días que analice el tema de las medidas cautelares y lo que dijo es que mejor veamos el tema de los bienes públicos. De los bienes públicos. Entonces, hay un tema particular y es que el Estado debe garantizar a través de sus garantías institucionales que le llama la Constitución, tener mecanismos de protección de derechos humanos. Si es que tenemos una Secretaría de Derechos Humanos que está interesada en la búsqueda de reconstruir o proteger los bienes públicos, a lo mejor tenemos que aclarar que los derechos humanos están para los seres humanos, para las personas. Claro, para los bienes públicos está la Contraloría. Exacto, pues, o la Procuraduría, como acusador particular en el cometimiento de los delitos, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene que velar por los ciudadanos en particular, tiene que velar por la garantía de los derechos humanos. Entonces, mal haría el Estado ecuatoriano en seguir con esta línea de desconocer o de decir que han mentido. De ahí es importante rescatar la importancia de la Defensoría del Pueblo, que a diferencia de otros años, esta vez ha participado de forma activa y ha sacado algo de cifras que tratan de contrastar con el tema, porque si fuera por parte del Estado, a lo mejor no hubiera ninguna víctima mortal. Y eso es lo que están diciendo, ¿no? Claro, que por supuesto, es que hay que entender que hay puntos de vista. Las personas que fueron arrolladas, las personas que se cayeron, que todavía están en investigación, no se sabe si es que realmente se cayeron, sufrieron este tipo de altercados, es por producto de un Estado que no cumplió con su rol de respetar y hacer respetar los derechos. De ahí que haya responsabilidad no solo por acción, sino también por omisión del Estado. Y de aquí en adelante espera un largo proceso, porque hay que notar que el informe de la Comisión de la Verdad no es que de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no es que empieza ya un proceso ante la Comisión Interamericana. Lo que hay que hacer es tratar de acabar con las instancias nacionales, con la Fiscalía, con judicializar y de ahí llevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de aquí es un proceso largo. Es largo, claro. Es largo. Ahora, el gobierno, lo que nos sorprende también es que el gobierno se reunió con con los representantes de la Comisión de Derechos Humanos. Es más, aquí sesionó la Comisión de Derechos Humanos en estos días. Entonces, no se entiende cómo es que no se tomó no se tomó la versión del Estado. Porque lo que estamos viendo es que tratan de justificarse de alguna manera solamente por el hecho de no reaccionar ante los señalamientos que hace la Comisión de Derechos Humanos. No entendemos esa parte. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno, a pesar de que se reunió con la comisión aquí y que sesionaron acá, no se ha tomado la versión? Una de las competencias que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es solicitar al Estado información necesaria para realizar los informes temáticos o los informes de las visitas in loco, y como se ha observado del informe y de la publicación, el Estado sí tuvo la oportunidad de presentar sus, entre comillas, descargos. Entonces, falso es o mal haría el Estado nuevamente en tratar de desconocer las cifras, porque el informe tiene una fuerte estructura de qué es lo que pasó, cuál es la visita que nosotros hacemos, a dónde vamos a ir y efectivamente cuál es el informe. Entonces, cuando dicen a dónde vamos a ir, hablaron con las secretarías, la Secretaría de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Gobierno, el mismo presidente de la República, algunos asambleístas. Entonces, falso es que no tuvieron la oportunidad de presentar sus temas particulares. Entonces, el tema es que la Cancillería alega que la comisión está traspasando sus competencias. ¿Por qué? Porque, y es lo que comentábamos, para ir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay que agotar toda la vía interna. Entonces, el Estado tiene la soberanía de investigar delitos, de investigar graves violaciones de los derechos humanos. Y si es que se juzga y aún así todavía hay violación de derechos humanos, recién se va a la Comisión Interamericana. Lo que pasa es que están confundiendo
un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el que tenemos. Con una sentencia de la Corte. Con una sentencia de la Corte, Claro. o con un pronunciamiento de fondo de la Comisión Interamericana, que es cuando ya realmente se tiene un caso ante la Comisión Interamericana, ya se tiene una solicitud particular, ya no es de todo un contexto de violencia, es del señor Inocencio Tucumbi que va a la Comisión Interamericana, presenta sus argumentos, presenta cuáles son los derechos que han sido vulnerados, y después de un trámite que dura algunos años, porque el sistema interamericano demora así, se tiene un pronunciamiento de fondo. Sobre ese pronunciamiento de fondo, el Estado podría no estar de acuerdo. Y de ahí en adelante se puede ir a la Corte. Pero sobre este es diferente. Ahora, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenemos aquí el documento, lo que podemos ver es lo que más nos sorprende es que hay una recomendación que dice que con la participación de las organizaciones indígenas, capacitar en materia de derechos humanos e interculturalidad a los servidores públicos encargados de tareas de mantenimiento del orden público. Esto quiere decir que incluyéndoles al sector indígena, se les dé capacitación a los policías y militares que estuvieron en ese momento tratando de mantener el orden público. Cuando hay una violación de derechos humanos, es inevitable hacer reparación integral. Y una de esas medidas de reparación integral es la garantía de no repetición. Es decir, que no vuelva a pasar estos temas. ¿Y qué fue lo que nosotros vimos? Fue una represión principalmente al pueblo indígena. Entonces, lo que se debe hacer, y a través de esta recomendación, es empezar a capacitar a los funcionarios de la Policía Nacional con un tema intercultural. Porque hay una crítica que sale mucho, es que la protesta social está siendo romantizada, entre comillas, porque las mujeres llevaron a sus hijos en brazos o cargados en la espalda, o llevaron a personas ancianas. Entonces la policía no tuvo ni siquiera compasión cuando les habían llevado al edificio de la Policía Nacional y empezaron a disparar bombas de gas. Entonces, eso es un problema, diría yo, que desde formación. Porque si es que a un policía desde el inicio y desde los primeros cursos se le va diciendo cuál es el límite al uso progresivo de la fuerza que tiene, a lo mejor estos temas no vuelven a pasar. Porque, nuevamente, el movimiento indígena tenía la legitimidad para salir de sus temas y al ejercicio de la protesta social. Es más, la Comisión Interamericana dice que debe garantizarse el derecho a la protesta social a los niños, niñas, adolescentes y ancianos. A grupos vulnerables tienen ese ejercicio. ¿Por qué no? Si es que los niños están inconformes, pueden salir. Ahora, en ese tema particular, hay que tener en cuenta de cuáles son los detonantes de la violencia. Entonces, si nosotros tenemos niños, niñas y ancianos, los policías van a tener que entender que no van a poder reprender como terroristas, porque hay que diferenciar quiénes son los actores dentro de esta protesta social. Entonces, no es que todo el mundo va a hacer desmanes o a ejercer terrorismo, sino que algunos son comunicadores y están ahí, claro. Otros son periodistas. En otra de las recomendaciones dice respetar y garantizar el goce del pleno derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. En esa misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que sean congruentes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Eso por un lado. Y por otro lado dice garantizar que los periodistas y comunicadores que se encuentran realizando su labor informativa en el marco de una manifestación pública no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados en cualquier forma de derechos por estar ejerciendo su profesión. Resulta que ahora, justo en estos momentos, debe estar realizándose o ya se realizó la audiencia de Radio Pichincha, porque hay un informe de un coronel que dice que se estaba atentando contra la seguridad del Estado por haber abierto los micrófonos a la gente. Y hay un tema particular que llama la atención la Comisión Interamericana, y es que se advertía que cuando se llegaba al tema, al sector de la protesta, la señal se iba. Y eso tuve la oportunidad de verlo yo mismo. Nos acercamos al Coliseo Rumiñahui y lastimosamente el celular tenía uno de señal y cuando, sin embargo, o no tenía señal. Y eso es, para la Comisión Interamericana,
igual que prohibirle a una persona que publique su periódico o su revista. ¿Por qué? Porque limitar los medios electrónicos para un medio de comunicación social en línea es como básicamente cortarle la herramienta de trabajo. Y hay un tema adicional, que en democracia las autoridades públicas tienen o mejor dicho, la ciudadanía tiene la facultad de criticar más duramente a los funcionarios públicos porque están ejerciendo el rol de que les da el soberano, el pueblo. Desde ahí en adelante, las autoridades públicas tienen que ser tolerantes con el ejercicio de la protesta social. Diferente es insultarle y temas así, pero por ejemplo, una comunicadora de la CONAIE fue sentenciada por una contravención por maltrato a un funcionario público, a una autoridad pública. Entonces llama la atención y dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que este tipo de leyes, estas leyes, no recuerdo el concepto, es ley de desacato, afectan también a la libertad de expresión. Entonces, para las siguientes, en lugar de que los ministros traten de decir, ahora sí estamos preparados con el equipo necesario para reprimir las protestas, hay que tratar de garantizar de forma diferente el diálogo, la libertad de expresión, la integridad física, no cortarles los micrófonos, no judicializar, no criminalizar a los comunicadores sociales, porque en ejercicio democrático la libertad de expresión es un pilar fundamental. Solo así se construye una sociedad democrática. Entonces, es mejor para la sociedad tener o difuminar o tener esporas de comunicación, porque así se va a construir una comunicación veraz. Tenemos varios actores de comunicación. Entonces, si el Estado empieza a cortar la comunicación, o incluso decía la Comisión Interamericana en su informe que se había limitado la señal de Movistar y de Claro. Entonces, este tipo de actividades inevitablemente afectan a la libertad de expresión. Entonces, de ahí en adelante el Estado debe tomar medidas diferentes para tener un ejercicio democrático. Si es que va a haber protesta social, por supuesto ya no se puede permitir que el Estado no sepa diferenciar entre los actores que están dentro de la protesta social y disparar a quemarropa y dañar la integridad o afectar la integridad de las personas. Tenemos personas que están sin un ojo, algunas personas que han perdido su audición, hay algunas otras personas que están heridas. El día de mañana, ya les anunciamos, vamos a tener a 2 personas que fueron víctimas justamente de los eventos de octubre. Pero resulta que aquí también otra de las recomendaciones dice que hay que establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas de sus familias, lo cual al parecer no se va a dar porque ni siquiera se reconoce a las víctimas. El problema, y de ahí en adelante, es que dentro de nuestro ordenamiento, para tener reparación integral, debería haber un proceso judicial y un juez que le diga, vea usted, perdió un ojo, va a tener este tipo de reparación integral. Uh-huh. Ahora, lastimosamente no lo vamos a tener pronto, porque no vamos a encontrar un responsable. En el sistema penal, uno de los problemas y una de las críticas que siempre se ha tenido es que siempre se está buscando un responsable para poder reparar a la víctima. Entonces, solo si yo tengo una sentencia condenatoria contra la persona que le desapareció o contra la persona que le afectó el derecho a la integridad física, solo ahí va a tener reparación integral. El resto de mecanismos son casi inútiles. Realmente la gente que ha sufrido una grave violación a los derechos humanos casi no tiene reparación. Entonces, desde ahí lo primero que debería hacer el Estado, a través de sus organismos públicos, es tratar de velar que estas personas tengan al menos la garantía de rehabilitación física. El perder un ojo es ya una discapacidad. Entonces, es sumamente grave que las personas que en ejercicio de su protesta social, o incluso alejémonos de las personas, porque he conocido y escuchado criterios de todo lado, alejémonos de las personas que efectivamente cometieron actos vandálicos. Y vamos a las personas que estaban ejerciendo comunicación, por ejemplo, o las personas que estaban atendiendo a los heridos y que estaban con bandera blanca levantando diciendo que no están en son de ataque. De ahí en adelante debe establecerse y debe garantizarse el Estado ecuatoriano inevitablemente mecanismos de reparación que no necesariamente devengan después de año y medio de proceso judicial.
y que sean efectivos y no sean a cambio de que no hablen o a cambio de que ya no comparezcan ante la comisión para dar su informe o demás. Entonces debe garantizarse una reparación integral, particularmente una rehabilitación, una garantía de que las personas que fueron agredidas y que perdieron sus ojos, que fueron, que incluso se garantice reparación integral para las familias de las personas que perdieron la vida. Y eso lo insisto, probablemente no haya sido todas las víctimas fatales producto del ejercicio de la policía, pero ojo, el Estado no tiene únicamente acción, sino también tiene omisión. Y de ahí en adelante hay que establecer cuál es el grado de responsabilidad de los funcionarios policiales que atacaron con personas que no tenían o con actores que no estaban ejerciendo violencia o actores que no eran terroristas en el particular. Y aunque fueran terroristas, sí, hay mecanismos de protección de derechos humanos, porque la policía y el Estado no puede hacer o no puede ejercer violencia a su arbitrio, sino que tiene limitaciones, y esa limitación son los derechos humanos. Así es, entonces debemos aprender un poco más de derechos humanos, no solamente criticar por criticar o decir que porque en el gobierno anterior no se paraba bola la CIDH, entonces hay que hacer lo mismo, ¿no? Que yo creo que no es el caso, pero hay que aprender un poquito más y más que todo tomar en cuenta que estas recomendaciones que da la CIDH son para que se cumplan, no para que se critiquen o se dejen de lado. Queremos agradecerte, Alejandro, por haber estado con nosotros. Es la primera vez que estás acá. Siempre les decimos a las personas que vienen por primera vez que esta es tu casa. Y cuando requiramos de tu conocimiento, pues obviamente te llamaremos para que vuelvas acá a Hoja de Ruta. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Gracias a las personas que también critican que si esto es una entrevista, sí es una entrevista. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta dejar hablar al entrevistado, no nos gusta interrumpir mientras habla. Pero bueno, ahí continuaremos con nuestro estilo de Hoja de Ruta, aquí en Otras Voces. Ya más lueguito, Divergentes, el programa de mujeres para todes y para todas y todos, y todes también. Ahora, muchísimas gracias, hasta pronto.